Afrodita, la diosa de la belleza, el deseo, el erotismo y, no lo olvidemos, de la magia. ¿Por qué? Porque Afrodita encarna esta energía del amor, esta energía de la capacidad, esta energía de la armonía. En ella encontramos todo lo necesario para resaltar a partir de encontrar la aceptación y el amor propio. Así que bueno, en este video te hablaré sobre cómo trabajar con ella de acuerdo a ciertas dudas que han surgido en otros videos, ¿no? Porque fíjate que es muy interesante, pero yo ya tengo otro video en el cual ya menciono a Afrodita. Al principio podrás ver podrás ver el video original que hice. Aquí esta es la segunda parte. Aquí voy a explicar las cosas de una forma más profunda, con más experiencia, con otra perspectiva que a lo mejor antes no tenía y que espero que te guste muchísimo. Yo soy Nixaris y seré tu guía en este viaje mágico. Bueno, antes que nada, muchas gracias por seguir conmigo desde que empezó este canal. Quiero agradecer a los miembros del canal porque ya te recuerdo que tengo la membresía del canal en la cual estaré subiendo contenido exclusivo, así que te invito a unirte si quieres aprender más sobre el tema de la espiritualidad, cómo trabajarla, encontrar como un sendero y además de todo esto también encontrar una forma de conectar con todo esto. Eres bienvenido. También te quiero invitar a mi nuevo curso, que es el de Alquimia Sagrada, en el cual estaré trabajando no solamente con la diosa Afrodita, sino que a lo largo de varios arquetipos de la diosa te enseñaré a conectar y equilibrar con sus energías. Trabajaremos con energía solar, lunar, venusina, marciana, todos estos tipos de energías que son estas 7 potencias en las cuales se rige el funcionamiento de nuestro universo. Te enseñaré los secretos de la manifestación y todo eso. Así que si quieres inscribirte en ese curso, aquí estará el número para que te inscribas, mándame mensaje y eres bienvenido. Ahora, dicho todo este pequeño comercial, comencemos con el tema de Afrodita. Básicamente, Afrodita creo que ha sido una de las deidades más importantes en redes sociales desde que empezó la pandemia. ¿Por qué? Porque en la pandemia y con el surgimiento de TikTok empieza a haber una nueva forma de comunicar la espiritualidad y además de todo esto también comunicar una nueva forma de conectar con este tipo de seres, ¿no? Bueno, pues prácticamente yo creo que la energía de Afrodita es algo muy interesante de explorar porque nos encontramos ante varios arquetipos que son descritos en sus mitos. Cuando tú trabajas con una deidad, independientemente de la deidad que sea, tienes que tener en cuenta que los mitos te van a revelar cosas muy importantes de estas deidades. Uno de ellos es que, por ejemplo, es la forma en la cual tienen que devocionarse y las pruebas en las cuales te puedes llegar a enfrentar. Bueno, hay varios tipos de devoción. Y creo que una de las devociones más importantes que hay aquí es el tema de la devoción exotérica. Creo que la devoción exotérica justamente es este término en el cual nosotros nos encontramos con este tipo de doctrinas, por ejemplo el catolicismo, cristianismo y todos estos tipos de religiones monoteístas que son abiertas a las personas, en las cuales no se busca una conexión profunda con la deidad, sino que se busca a través de un intermediario la conexión de forma colectiva en rituales que son celebrados, ¿no? Por ejemplo, la misa, ¿no? Entonces, ese tipo de devoción no es la que yo te enseño. La que te voy a enseñar en este video es una devoción esotérica. ¿Cuál es la diferencia entre el exoterismo y el esoterismo? El exoterismo, te digo, son básicamente estas doctrinas y prácticas en las que cualquiera puede entrar y no se necesita ningún conocimiento previo. En la esotérica sí se necesita un conocimiento previo y además de todo esto ciertas fases de pruebas que tú vas a hacer. ¿Por qué? Porque lo más importante de las prácticas esotéricas es que llega un punto en el cual tú te tienes que conectar de una forma profunda con estas deidades a partir de un punto central, que es el punto de la meditación. De eso hablaremos un poquito más adelante, pero es importante que lo hagas. También algo que estaba viendo que me preguntaban mucho en el otro video de Afrodita es que si tenía que ser a partir de los 40 días, y la verdad es que sí. O sea,
¿cómo decirlo? O sea, si tú quieres crear una profunda conexión con esta deidad, activar su energía y permitir que haya como todos estos cambios, tienes que hacerlo, ¿sabes? Sí tienes que hacerlo por 40 días, sí lo tienes que hacer de forma como muy consciente. Todos los días, por 40 días, tienes que hacer el ritual. Además de todo esto, tienes que seguir las fases del ritual que te puse ahí, que son el enraizamiento, el trazado del círculo y el destierro al día siguiente. ¿Por qué? Porque cuando la onda de los rituales es que son momentos en los cuales tú mueves energía. Entonces, como todo movimiento de energía, tienes que seguir ciertos protocolos para que de esta manera no se causen alteraciones innecesarias. Entonces, por eso sí es importante que sigas cada fase del PDF que está ahí, si quieres que las cosas salgan de forma segura. Cuando ya se cumplen estos 40 días, ¿tienes que cortar esto? Sí. ¿Por qué? Porque pues ya hiciste ¿cómo decirlo? Ya hiciste este trabajo espiritual en el cual activaste y descubriste cosas en ti. Entonces, por lo tanto, tienes que cortar, desterrar, cerrar la devoción y agradecer a la diosa por todo esto. ¿Cuál es el objetivo que tenemos aquí con el trabajo con deidades? El objetivo del trabajo con deidades es definitivamente que transformen tu vida de una forma profunda, ¿sabes? O sea, no es solamente el rendir devoción de esta forma, impersonal, sino es realmente el permitir que su energía entre en ti para crear cambios en la realidad que tú habitas. Y para esto es importante comprender un concepto que es el concepto del microcosmos y el macrocosmos. En la filosofía hermética existe este concepto del microcosmos y macrocosmos, en el cual el microcosmos es el mundo que vive dentro de nosotros y el macrocosmos es la extensión de este. Entonces, justamente cuando nosotros trabajamos a partir de esto, entendemos que todas las transformaciones que llevamos de forma interior se ven manifestadas de forma exterior, ¿sabes? De hecho, fíjate que es muy interesante porque, bueno, o sea, yo también, si tú quieres como una asesoría más especial para que yo te guíe, también hago estas asesorías en las que te guío para que tú trabajes con una deidad y entiendas exactamente qué tienes que trabajar, etcétera, ¿no? Básicamente, fíjate que algo muy interesante cuando nosotros estamos trabajando con ellas es el entender cuál es la parte del arquetipo de la deidad que queremos trabajar. Uno de ellos, por ejemplo, en el caso de Afrodita, sería el entender qué parte de la diosa quieres trabajar. ¿Quieres trabajarla como doncella para encontrar paz, belleza y felicidad contigo? Porque recordemos que Afrodita tiene este epíteto, que es el epíteto de Afrodita Urania. Afrodita Urania es básicamente esta energía de la armonía cósmica y es esta energía que nos ayuda a elevar nuestra mente para poder ver las cosas desde una forma trascendental. O si quieres trabajar a Afrodita Pandemos, que es el epíteto de Afrodita que nos ayuda a trabajar a partir de los placeres terrenales, la conexión con nuestro cuerpo, el despertar el crear como esta belleza en nuestro interior, pero también esta belleza en nuestro exterior a partir de los cambios interiores que vienen. Tienes que entender que Afrodita, y de hecho me gusta muchísimo como hacer esta comparación, es que Afrodita es esta fuerza que es muy antigua y transformadora. ¿Por qué? Porque, bueno, déjame te cuento. Afrodita es una diosa muy antigua. Y a lo que me refiero es que las diosas antiguas básicamente van evolucionando. Como tú lo sabes, y de hecho como Margaret Murray lo dice en su libro El Dios de los Brujos, ella nos cuenta justamente que las deidades se vuelven un reflejo de las sociedades. Y cuando una sociedad o una civilización cae, entonces se vuelve un demonio. Afrodita justamente es uno de estos seres que en algún punto fue devocionado como una diosa y después cayeron en este tema de ser vistos como demonios. ¿Por qué? Porque justamente, obviamente todos sabemos lo que hizo el cristianismo con todas las creencias paganas y por eso las deidades a veces son vistas como demonios. Pero realmente, incluso hasta dentro desde la misma demonología, los demonios no son seres malvados. Los demonios son fuerzas brutas que son un reflejo del ser humano.
Y por eso mismo es importante entender el origen de todas estas deidades. Cuando tú trabajas con deidades, es muy importante el contemplar esto, que va a haber cualidades en ti que a lo mejor son desarmónicas y que van a salir a flote durante esta devoción para que tú las trabajes de una forma más profunda y las trabajes de una forma mucho más disciplinada. Por ejemplo, te voy a contar algo que me pasó a mí en el tema de Afrodita. Cuando yo trabajé con Afrodita, sí las cosas estuvieron increíbles, hubo muchísima abundancia, hubo muchísima armonía, muchísima belleza, muchísimo amor, pero algo con lo que me confrontó a mí el trabajo de Afrodita fue el tema de aprender a poner límites, porque cuando tienes demasiado de todo, empiezas a perder el rumbo, y justamente eso es lo que hacen las deidades. Te confrontan con cosas que de otra manera no habrías siquiera pensado o sido consciente de, ¿no? ¿Tienes muchos favores en el mundo material? Sí. ¿O los favores en el mundo material en la esfera relacionada a esta diosa? Sí. Pero también tienes que ser consciente de que van a haber caras de ti y partes que no van a ser tan cómodas y agradables porque necesitas verlas para crecer. Entonces, el trabajo con deidades es un trabajo interior que surge de forma transformadora. Y esta misma fuerza que está ahí afuera, que es una fuerza cósmica, viene y cambia todo para que tú seas consciente de eso. Entonces, eso es como algo muy importante en este trabajo y sobre todo si lo vas a hacer, quiero que estés quiero que tengas como esta introducción de una forma muy presente para que después tú puedas entender esto. ¿Con qué diosas se asocia Afrodita? Afrodita básicamente se cuenta que, bueno, vamos a analizar primero el panteón del cual ella viene. Afrodita viene del panteón griego. Entonces, como Afrodita viene del panteón griego, es importante entender que hay 3 generaciones principales de dioses. Primero están estas fuerzas primordiales en las que está Nix, Erebo, Astrea, etcétera, etcétera, ¿no? Después están los titanes, que es en donde está Urano, Gea. Luego está otra segunda generación de titanes en las que está nada más y nada menos que Saturno Saturno y Gea, perdón, y en la otra estaba Urano y Rea. Bueno, básicamente estas fuerzas es muy importante el entender el surgimiento de Afrodita porque Afrodita surge cuando es la rebelión de Saturno y es cuando él corta básicamente, no, perdón, no es Saturno, es Cronos, cuando Cronos corta los testículos de su padre Urano y de esa semilla es que surge Afrodita cuando ésta cae en el mar. Entonces, por lo tanto, es que Afrodita no es una diosa que haya sido hija de Zeus, sino que Afrodita es una titánide, al igual que Hécate. ¿Por qué? Porque ella justamente surge de esto. Por esto mismo es que Afrodita tiene este epíteto, que es el epíteto de Afrodita Urania. Entonces es como esta energía de creación, belleza y armonía bruta que encontramos en las olas del mar, ¿no? Y justamente es algo como muy lindo porque Afrodita, al ser una de estas deidades marinas, te invita no solamente a desarrollar como esta parte de la belleza, sino que también a entrar a una conexión profunda con tu inconsciente. El inconsciente en la magia es definitivamente una de las cosas más importantes a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en el inconsciente es en donde surgen todos los cambios que nosotros vemos reflejados en nuestra realidad. La primera persona que habla del inconsciente es nada más y nada menos que Carl Jung. Y él básicamente lo definía como este lugar límbico en el cual se encontraban como estos recuerdos y automatizaciones de las personas. ¿Sabes? Por ejemplo, el respirar, parpadear, etcétera, 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 ¿no? Básicamente, el inconsciente es también en donde existen estas figuras arquetípicas, que es lo que nosotros actualmente conocemos como deidades. Entonces, estas figuras arquetípicas son exactamente lo que nos permite a nosotros el entender nuestro propio mundo
a partir de las historias que nosotros asignamos a los fenómenos de la naturaleza. Palabras más, palabras menos, de las definiciones que da Carl Jung al respecto de esto. Ajá. Entonces, por esto mismo es que Carl Jung, en su libro, el de Inconsciente y Arquetipos, básicamente nos cuenta que la razón por la cual el ser humano, para entender a las fuerzas de la naturaleza que lo rodeaba, empieza a contar historias, es justamente para el entender su conexión con ellas. Ajá. Entonces, por esto mismo es que el trabajo con deidades es una conexión con el cosmos. Y por lo tanto, al ser este lugar en el cual se conecta todo, pasado, presente, futuro, es algo muy interesante. De hecho, fíjate que yo estaba hablando con una de mis alumnas respecto como al inconsciente, porque estaba enseñándole el tema de magia mental. Y justamente el inconsciente es este lugar en el cual hay todo tipo de energías, ¿sabes? Cuando se hacen estas canalizaciones en las constelaciones familiares, es justamente a donde entran, al inconsciente. O cuando sueñas, es a donde vas, al inconsciente. Ajá. ¿Por qué? Porque ahí está toda esta energía, y literal hablo de esta energía que es la definición física de fuerza para mover las cosas, que nos ayuda a nosotros a entender el mundo que nos rodea, ¿sabes? Y al nosotros mover este mundo que nos rodea, podemos también cambiarlo. Ajá. Entonces, cuando tú trabajas con una deidad, haces una conexión muy profunda con ella a partir de la energía que está en ti. Y por eso quiero llegar como una parte muy importante, que es el hecho de que cada trabajo devocional, cada conexión con las deidades, es un trabajo individual y es un trabajo personal. Cuando tú trabajas con una deidad no va a llegar a decirte, oye, quiero que me devociones y me pongas ta, 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 ta. No, realmente lo que van a hacer las deidades es que te van a dar señales de si estás siguiendo el camino correcto o no, ¿sabes? Fíjate que algo muy interesante fue algo que pasó como con una de mis alumnas, que ella, bueno, tú sabes quién eres, no voy a decir tu nombre porque sé que esto es anónimo, que ella tenía como este miedo y a conectar con las deidades a través del paganismo, justamente porque ella tenía el cristianismo como de forma muy interior. Entonces, creo que fue como un momento bien bonito porque pudimos como hablar de eso y básicamente lo que yo le dije fue que realmente cuando tú trabajas con una deidad, el trabajo con deidades no es que tú vayas y te tengas que pelear con tu familia porque te den como esta tensión, no. El trabajo con deidades es un trabajo interior en el cual tú vas a sanar y confrontar estas cosas que a lo mejor te están causando ruido, ¿no? Por ejemplo, en el caso del trabajo con Afrodita, podría ser o sea, no es que a fuerzas tengas que ir y buscar como 5 novios, ¿no? Sino que puede ser como esta onda de entender qué conexión tienes con tu cuerpo, qué conexión tienes con tu sexualidad, qué conexión tienes con tu esencia personal, tu concepto del merecimiento, de la belleza, ¿sabes? Todos estos cuestionamientos que construyen eventualmente la identidad personal son estas cosas que nos ayudan a nosotros a entender la conexión con una deidad, ¿sabes? La conexión con una deidad es eso. Ajá, es el abrir tu mente, tu corazón y confiar en que en esta fuerza cósmica va a mover todas las cosas necesarias para que tú puedas entrar en la máxima sincronía y felicidad con esto que estás buscando. Ajá. Independientemente de tus motivos o por qué estás como buscando esta conexión con esta deidad. Ajá. Y por eso es que te digo que es esta práctica esotérica, porque al hacerlo a través de estos rituales, que por ejemplo el ritual que está ahí, que está trazado, es un ritual que yo basé en la tradición celta, puedes entender el gestión y flujo de energías para conectar de una forma profunda con esto. Ajá. Entonces creo que eso es algo como muy interesante y es algo que definitivamente te ayudará a abrir el camino de una manera en la que no tienes idea. Ajá, ¿por qué? Porque si tú entiendes que cada trabajo que estés haciendo con estas deidades va a ser algo de forma muy profunda, entonces estás yendo hacia la dirección correcta. Y sobre todo si entiendes que es una transformación individual, entonces podrás hacerlo de una mejor manera, ¿sabes? Te ayudará a que tú puedas
encontrar esta liberación y encontrar esta conexión con esta energía que va más allá de cualquier cosa. Ahora, ya que aclaré todo esto, quiero contarte sobre varios mitos de Afrodita. Ajá. El primer mito es básicamente el mito de Eros y Psique. Ajá. Básicamente lo que hacía Afrodita es que en ese mito, Psique es la chica más hermosa de su tierra. Básicamente se está volviendo como esta competencia para Afrodita porque empieza a ser devocionada y amada de la misma manera que ella por ser hermosa. Entonces lo que hace Afrodita es que quiere aislarla y quiere bajar ese ego, ¿no? Entonces básicamente pone varias pruebas y hace que y envía a su hijo para hacerla que se enamore de uno de los seres más horribles sobre la faz de la tierra. Por obviamente razones y confusiones típicas de una tragedia griega, esto claramente no sucede y lo que sí termina ocurriendo es que nuestro querido Eros se termina pinchando a sí mismo con una de las con una de las flechas del amor, y él se enamora de Psique. Entonces él se lleva a Psique a su castillo y básicamente durante todas las noches él desciende para estar juntos. Pero las cosas empiezan a quebrarse cuando las hermanas de Psique comienzan a meter dudas y comienzan a meter como estos cuestionamientos de con quién está casada. Entonces, por esto mismo, es que Psique una de las noches levanta una de las lámparas de aceite para ver la cara de Eros y se da cuenta de que efectivamente pues era Eros, era un ser muy bello, no era un monstruo, y por lo tanto Eros se siente profundamente traicionado y herido por esto. Ajá. Entonces él básicamente se va, la deja. Afrodita, sí que va a buscarlo al templo de Afrodita para encontrar como esta conexión, en descubrir dónde está, y Afrodita le pone varias pruebas que ella solamente sortea con la ayuda de la naturaleza. En este mito justamente nosotros entendemos la naturaleza de la diosa, que es el ponerte a prueba para confiar en los demás. Y además de todo esto, no solamente confiar en los demás, sino también encontrar la confianza en ti para sortear los obstáculos que hay alrededor, ¿sabes? O sea, el poder abrirte a creer que hay cosas nuevas, ajá. El poder abrirte a creer que algo más allá de ti va a ayudarte en los momentos más inesperados. Y por esto mismo es que Afrodita también está asociada con el signo de Piscis, que el signo de Piscis, si sabes un poquito de astrología, es este signo en el cual nosotros encontramos como esta capacidad de conexión con la fe y con el más y con con el fe, con la fe, con la inconsciencia, y además de todo esto con la búsqueda de la magia y la sanación. Básicamente Afrodita, al tener como esta naturaleza pisciana, nos ayuda a entender y a conectar con lo que creemos nosotros que es la fe, ¿sabes? O sea, Afrodita sí, es una diosa de belleza, es una diosa que te puede ayudar a tener el glow up que quieres, sí, pero cuando tú inicias a lo mejor esta búsqueda desde este motivo que es un poco más superficial, la misma diosa te va a guiar a algo mucho más profundo y a algo mucho más bello que te va a ayudar a conectar con con esta energía de la sanación, ¿sabes? O sea, la razón por la que Afrodita te hace hermosa es porque su energía te sana. Y te sana a partir de estas pruebas que son como las que te digo que se menciona en el mito de Eros y Psique, ¿no? De confiar y de que a pesar de que tengas todas las adversidades en contra, tener esta certeza de que las cosas se van a solucionar solamente por el hecho de que tu corazón sea puro, ¿sabes? Que es como, al final de cuentas, el mensaje que está implícito en el mito de Eros. Y sí, el otro mito que me parece muy interesante y es poco conocido respecto a Afrodita es nada más y nada menos que el mito de Tifón. Ajá. ¿Por qué? Porque Tifón básicamente es este titán que se logra infiltrar al Olimpo y todos los dioses que están ahí para escapar toman la forma de animales. Ajá. Para escapar, Afrodita y Eros básicamente lo que hacen es que ellos se convierten en peces y para no perderse es que se atan de las colas para nadar. Ajá.
Entonces, creo que algo que me parece muy interesante es el hecho de por qué Afrodita está tan conectada al signo de Piscis. Ajá. ¿Por qué? Porque al estar ella en esta conexión con el signo de Piscis, justamente nos habla sobre esta energía de la huida, pero también del entender que en las huidas hay cosas que no podemos perder, ¿no? Cosas que nosotros amamos, cosas que nosotros queremos. Y a pesar de lo fuerte que sean las corrientes de los mares, tenemos que ser capaces de nadar y poder encontrar un destino, ¿sabes? Afrodita por esto es que también tiene esta energía para ayudarte a pasar como todas las crisis, para pasar todas las etapas de transformación en las cuales implique dejar atrás todo lo que conocías y además de todo esto, el enfrentar esta adversidad de fuerzas más grandes que crees que pueden perseguirte o destruirte. Afrodita es justamente una de las diosas que se vuelven como estas guías, ¿sabes? Te guían, te llevan, son capaces de mostrarte salidas que a lo mejor en otras circunstancias no habrías podido encontrar. Y gracias a esto es que tú encuentras una manera de poder conectar y además de conectar, de encaminar tus pasos y tus caminos. Ajá. Entonces, esto es como otro de los mitos muy importantes para mí, porque creo que generalmente Afrodita está asociada como a esta energía pues más superficial, ¿no? Solamente del amor, la belleza, la seducción, pero realmente también está asociada a la fuerza de la resiliencia, a la fuerza de la supervivencia, a la fuerza de la voluntad y sobre todo a la fuerza de la transformación. Ajá, porque recordemos que los peces en muchas culturas son también sinónimos de transformación, porque son estas criaturas que a pesar de ser tan pequeñas, se logran abrir paso para nadar y nadar y nadar. ¿Qué otro mito importante considero yo mencionar de Afrodita? Bueno, ya sabemos el de Ares, en el cual básicamente ella se entrega a la pasión con Ares y es expuesta y es expuesta por Apolo, que es como este dios que ve todo. Justamente también te enseña a no ocultar las mentiras y también el aceptar como la verdad. O sea, sí, por ejemplo, y aquí está como otra de las pruebas que te digo que probablemente puede ser no tan agradable. Si tú estabas experimentando como, por ejemplo, estos placeres culposos, probablemente durante la devoción a Afrodita pase algo en tu vida que va a hacer que este placer culposo sea revelado de forma pública. Ajá, ¿por qué? No lo sé. Pero justamente cuando tú entras en esta conexión con las deidades, repites o vives sus mitos. Entonces es importante que tú sepas como todos los mitos que atraviesan, ¿no? Y fíjate que es algo muy interesante porque cuando tú entras a este tema de la conexión profunda con las deidades a partir de los mitos, es muy interesante porque puedes explorar estas áreas y encontrar esta confrontación con aquello que a lo mejor habías estado evitando por muchísimo tiempo, pero que te ayuda a que tú puedas entrar como en esta comunión. Es importante también el entender el concepto de la comunión cuando hablamos con deidades. ¿Por qué? Porque la comunión es básicamente el unirte a la fuerza de esa deidad. Por eso es que te digo que es importante que sepas sus mitos, porque puedes atravesar por muchas cosas que probablemente estén directamente relacionadas con ese mito. Ajá, entonces es importante que lo sepas, es importante que lo tengas presente, es importante que te abras y sobre todo que creas en eso. Ajá, que seas como muy consciente de que son estas pruebas divinas de las que no puedes huir porque tenías que experimentarlas tarde o temprano. Ahora, ya que hablamos un poco de los mitos, te tendrás que leer el PDF o el artículo en el blog que tengo ahí por si quieres saber como todos los mitos de Afrodita de una forma más detallada. Es importante que hablemos sobre la importancia del tema del altar. Muchas personas me estaban como preguntando el tema de si es importante tener un altar, si no es importante tener un altar. Sí, necesitas tener un altar. Ajá, ¿por qué? Porque cuando tú trabajas con deidades, sí es importante que tengas un altar. No tiene que ser un altar fijo. De hecho, puedes comprar como todos los elementos de un altar, que son la copa, el caldero, la vela maestra, etcétera, etcétera, figurilla de la diosa, todo eso. Y lo puedes poner en una cajita de madera y guardarla en el closet para que ahí esté como toda esa energía. Cosas importantes.
De verdad, cosas muy importantes. Nunca guardes tu altar abajo de la cama. Ajá. ¿Por qué? Porque no vas a poder mover, no vas a poder dormir. Acuérdate que lo que estás haciendo es que estás haciendo un trabajo energético. Entonces, no lo guardes abajo de la cama porque si no, no puedes dormir. También es muy importante que lo guardes con un pañito negro para que la energía se quede contenida ahí. Y de preferencia sí que lo busques sí busques guardarlo como en una caja de madera. Mi recomendación es esa, o sea, siempre lo puedes guardar, por ejemplo, si tú todavía eres como este bruje de closet, realmente sí lo puedes guardar como en una cajita y tenerlo guardado y ponerlo nada más cuando hagas las meditaciones. Recordemos que es algo importante. Yo siempre le digo a mis alumnos, porque sí, yo ya saben, ahorita ya crecí, afortunadamente ya siento que me he podido volver una maestra por la confianza que ustedes como comunidad han tenido en mí. Y yo siempre le digo a mis alumnos que es muy importante el altar, porque el altar es básicamente como una maqueta en la cual tú entras a la mente universal, ¿sabes? Si tú, el altar representa a través de sus elementos, ¿no? Que son las velas representan el fuego, el incenciario representa el aire, ajá, la copa representa el agua, ¿cuál otra? El pentáculo representa a la tierra, los cristales a la tierra, etcétera, etcétera. Representa de forma simbólica a la naturaleza humana. Entonces, la magia justamente actúa a través del simbolismo, porque el simbolismo es el lenguaje en el cual funciona el inconsciente colectivo. ¿A qué me refiero con esto? El simbolismo justamente es la representación de una idea a partir de un objeto o símbolo en el cual tú depositas una imagen o un concepto, ¿no? Por ejemplo, la copa es el simbolismo del agua, ajá. La vela es el simbolismo del fuego, ajá. ¿Y qué simboliza el fuego? El fuego representa independencia, luz, fuerza, vitalidad, ¿no? Entonces, cuando tú estás construyendo un altar, estás construyendo una extensión de tu mente que te permite que a partir de este plano físico y a través de estos objetos que se vuelven como estas anclas energéticas, puedas crear algo nuevo en otros planos. Ajá, esa es como la parte importante de los altares con el tema de la magia, ¿sabes? O sea, los altares son una parte fundamental por eso. Y si los haces, realmente te ayuda a conectar de una forma profunda con las deidades que están ahí. Entonces, ¿sí es importante que lo hagas? Sí. Además de todo esto, las correspondencias, que son justamente como estos elementos, por ejemplo, los cristales, los inciensos, las hierbas, etcétera, etcétera, te ayudan a entrar a la vibración correcta. Ajá. Gerald Gardner, que es como el padre de la Wicca, nos hablaba un poco sobre eso. Básicamente, lo que Gerald Gardner decía sobre la forma en la que nosotros podemos conectar con el cosmos y la energía es que se puede hacer a través de 8 formas, ¿no? Puede ser el baile, el canto, la danza, el baile, la danza, el canto, la meditación, la flagelación, ajá. También puede ser este tema de la contemplación y también, no me acuerdo cuáles son las otras, ¿no? Pero la onda es que a partir de estas acciones repetitivas, tú puedas conectar con esa energía, ¿no? Incluso por eso es que muchas personas recomiendan como este tema del dibujo con mandalas para elevar su conciencia a otros planos, porque al tú hacer movimientos repetitivos, concentras como toda tu atención a eso, ¿no? Y por eso es que yo te recomiendo que si vas a trabajar con una deidad, lo hagas a partir de nada más y nada menos que tú creando una imagen o estatuilla que esté conectada con esa deidad. Ajá, o sea, la que tú quieras. Ajá, pero tú tienes que hacerlo con tus propias manos para entrar en esa vibración. ¿Por qué? Porque la conciencia justamente se mueve a partir de vibraciones y frecuencias. Entonces, la magia, el eje motor de todo eso siempre va a ser la conciencia. Entonces, por eso es importante que tú tengas un altar. Es importante que tú sepas conectar con las ideas a partir de los altares. Y básicamente,
que tú seas capaz de conectar con ellos a partir de tener una concentración y disciplina. ¿No es un trabajo para todos? No. ¿Puedes tener nada más el altar y no tener un trabajo devocional activo? Sí. ¿Puedes tener 2 altares de 2 deidades al mismo tiempo? Sí. ¿Qué pasa cuando tienes 2 altares de 2 deidades al mismo tiempo? Pues nada, realmente, pero mi recomendación sí es que nada más trabajes con una deidad con una deidad por ocasión, porque de lo contrario sus energías o se neutralizan o se potencian y causan experiencias muy muy fuertes, o sea, muy fuertes que no tienes que vivir y que te recomiendo que no lo hagas porque te haría, en lugar de tener como una transformación espiritual profunda y linda, o sea, hay una experiencia más, más placentera al momento de explorarla, terminarías cayendo en cosas que no tendrías que vivir, porque entonces pierdes como el rumbo por toda la energía que estás moviendo. Entonces, no, solamente trabaja una deidad y si vas a trabajar a 2, tiene que ser un dios y una diosa, no 2 diosas, ¿ok? Aclarado esto, espero que puedas, que puedas trabajar de una forma profunda con las deidades o deidad que tú elijas. Y finalmente llegamos al tema de los pasos del ritual. En el PDF de Afrodita te dejaré, como podrás ver, varios pasos para que tú puedas conectar. El primero es el enraizamiento. El enraizamiento es muy importante porque a través del enraizamiento subes la energía hacia ti de la tierra para que no te desgastes. Si lo haces sin el enraizamiento, te desgastas energéticamente y pues no. Ese no es el chiste. El chiste es que puedas mover esta energía desde la tierra hacia ti para después proyectarla. Después del enraizamiento viene básicamente la purificación, o sea, tienes que purificar ya sea con incienso, ya sea con sal, ya con lo que tú quieras. Sal, agua y sal, que es lo que se hace como generalmente en la magia ceremonial, o azufre, que es como lo hacían los alquimistas en la Edad Media. Básicamente, al tú hacer como toda esta, ¿cómo decirlo? Al tú hacer esta purificación, lo haces dejas el espacio en óptimas condiciones para que descienda la deidad que estás llamando. Entonces, por eso es importante que sí lo hagas. Después vendrá nada más y nada menos que la invocación. La invocación se divide por varias fases. La primera fase va a ser el llamado de las atalayas. Una de mis alumnas, de hecho, me estaba preguntando qué son las atalayas. Y básicamente las atalayas son estas torres en las cuales se cree que en todas las tradiciones están a los 4 puntos cardinales y representan a las energías del fuego, el agua y la tierra. Entonces, cuando tú estás haciendo como estos llamados mágicos, estás llamando la fuerza del aire, la fuerza del agua, la fuerza del viento, la fuerza de la tierra, para que construyan una fortaleza a tu alrededor que evite el paso de energías negativas. Entonces, básicamente se hace este llamado a las atalayas. Luego se construye como una esfera mágica a través del llamado de la quinta esencia, que es como esta energía que Paracelso llamaba el éter, que es una energía que unifica a las 4, y después, ya que hiciste esto, se dibuja el círculo mágico, caminando en sentido de las manecillas del reloj alrededor del espacio que estás trazando, o desde tu centro, trazando nada más el diámetro con una varita mágica. Eso es como sería eso. Después de que ya abriste el círculo, lo que sigue es que llamas a la deidad con la que vas a trabajar. En este caso sería Afrodita. Entonces, a Afrodita, la forma en la que la vas a llamar es a través de un poema o invocación, que es esta que yo te dejé aquí abajito, que es como la primera vez. Puedes usarlo, es una invocación que yo desarrollé. Y en esta invocación es importante que tú conectes con ella de forma profunda. Ya la hiciste, la llamas, y la parte más importante es la meditación. ¿Por qué? Porque en la meditación es justamente el punto en el cual tú dejas este plano físico para conectar con esta deidad. Entonces es una parte fundamental en la cual tú puedes trabajar como con esta deidad. Ahora, ya que hiciste todo eso, necesito que medites más o menos 10-15 minutos hasta que tus ojos se abran. Ya, meditaste, todo estuvo como súper bien. Y ya que lo hiciste, agradeces a la deidad y después de todo eso empiezas a desterrar.
Destierras primero despidiendo como a la diosa, después, después de que ya despediste, vas a despedir a la quintesencia, después a los 4 puntos cardinales y finalmente ya lo que vas a hacer para no quedarte con toda esa energía es que vas a poner tus manos sobre el suelo y a partir de ahí vas a dejar que todo baje a donde pertenece. Ajá. Esa es como básicamente la forma en la que trabajas de forma práctica con esta deidad. Ajá, la forma en la que se hace este ritual. Puedes agregar o cambiar cosas dependiendo de tu nivel de experiencia, ¿sabes? Por ejemplo, si ya eres alguien que tiene como cierta experiencia con la magia y sientes que conectas mejor haciendo X cosa o llamando a otro tipo de guardianes, pues también lo puedes hacer. Entonces, sobre todo porque, por ejemplo, he visto que luego me siguen así personas que les gusta el tema de la demonología. Ahí en ese caso podrías llamar a Ishtar, o sea, que es como este nombre más antiguo de Afrodita, y podrías llamar como a estas 4 potencias infernales, ¿no? Entonces, eso sería como otra de las formas o variantes en las que podrías como trabajarlo a partir de. Y también esta que yo te estoy dando, te digo que está basada en la tradición celta. Entonces, si tú perteneces a otra tradición, lo puedes adaptar a eso. Ajá. Y bueno, esos básicamente son los pasos del ritual. Espero que te sirvan. Déjame en comentarios cómo te va. Cualquier duda que tengas, ahí está. Te recuerdo que también doy asesorías en las que básicamente te digo cómo trabajar con la diosa, qué necesitas hacer. Vemos tu caso de una forma más profunda y te doy como ejercicios que tú puedes hacer para conectar con ella. Hay un tema muy interesante con la diosa que es el tema de las ofrendas. Y para esto primero te tengo que explicar la diferencia entre ofrendas y libaciones. Cuando hablamos de las ofrendas para las deidades hay una cierta confusión. Ajá, ¿por qué? Porque está este tema de que existen las libaciones y están las ofrendas, ¿no? Las libaciones básicamente son como estas, ¿cómo decirlo? Como esta comida y esta bebida que pones en el altar como una ofrenda física. Ajá. Pero cuando tú quieres hacer un trabajo profundo con una deidad, tienes que buscar algo en ti que, o sea, tienes que buscar algo en ti que te incomode de tal manera que tu reacción inmediata sea de, ¡ah! ¿Sabes? O sea, sentir que te quema por dentro, porque confrontarte con eso te ayudaría a ti a hacer una transformación profunda. Ajá. Por ejemplo, en el caso de Afrodita, en mi caso, creo que fue mucho este tema de la seguridad. O sea, de verdad que para mí el tema de la seguridad siempre ha sido como una parte horriblemente complicada. Y entonces la ofrenda que yo le hice a Afrodita fue justamente el tema de que, o sea, sé que suena como algo muy raro, pero fue como este tema de no, ¿cómo decirlo? O sea, de tomarme una foto diaria. ¿Por qué? Porque, bueno, te doy el contexto. O sea, yo sé que a lo mejor si tú nunca has tenido este tema, pues X, ¿no? Pero yo era una persona que sí tenía muchos problemas en el tema como de la aceptación corporal y sí llegaba a sufrir como ciertos problemas de dismorfia. Entonces, la gente que haya sufrido dismorfia entenderá lo tortuoso que a veces puede llegar a ser el tomarte una fotografía, ¿no? Entonces sí fue así como de, ¡ay, cómo odio esto! Pero lo hice, ¿sabes? Entonces justamente tú tienes que buscar algo así, que te confronte con algo que odias, o sea, con algo que de plano te desagrada o que te sacaría de una forma muy profunda de tu zona de confort para que lo puedas vivir de una forma profunda esta transformación. Y fortalecer tu espíritu, porque al final de cuentas las ofrendas lo que hacen es que fortalecen tu espíritu al momento en el que tú entregas esta energía a la diosa. Entonces, bueno, esa es como una de las sugerencias. ¿Se tiene que hacer esta ofrenda por 40 días? Sí. En el momento en el que termines la devoción, ¿se deja de hacer? Sí. Entonces, pues es eso. Y también llevar un registro de un diario mágico. Eso creo que es como algo muy básico en magia. Entonces, tienes que llevar como un registro de qué has estado viviendo a lo largo de todo este proceso. Ajá. Ahora, dicho esto, finalmente terminamos este video. Por favor, únete a la membresía del canal, aquí está abajito. También no olvides comentar, compartir, dar like. Por favor, me ayudas muchísimo si aquí abajito me dejas la palabra Afrodita y un emoji de paloma o cualquier emoji si llegaste como este punto. Bueno, no olvides seguirme en Instagram,
en Facebook y en TikTok, donde estaré compartiéndote más información sobre todo esto. Yo soy Nixaris y fue un gusto haber sido tu guía en este viaje mágico. Hasta pronto.